Ahí está, Ahí gracias, está. Flor. Yo decía, no aviso esta vez. Ahí está. Bueno, chicos, ¿ustedes qué recuerdan? ¿Qué pasaba cuando estaba estrangulado? Acá, a esta la llamamos PSU2, ¿se acuerdan? A esta la llamamos PSU1 y bueno, esta es PSU0, que son las condiciones de estancamiento que en este caso se corresponden con el tanque que está el fluido en reposo. ¿Ninguno se acuerda? Si no me equivoco, la presión dentro de la tobe, o sea, dentro del tubito era menor que P2, o sea, sería una P1 asterisco, pero P1 P1 era es la presión acá, es la justo al entrada inicio del... al orificio, sí. Perfecto. Es a la entrada del caño. Que en este caso suponemos que existe una continuidad entre el caño y la tobera, es decir, correspondería, la entrada del caño sería igual a la garganta de la tobera. Y acá lo que yo les decía es que esta PSU2 es justo a la salida del caño y que en condiciones normales de no estrangulamiento, PSU2 y PSU3 tienen que ser iguales, como sucedía en cualquier problema de fluidos compresibles. No tendrían por qué ser distintas. Pero lo que pasa es que cuando se estrangula el fluido, PSU2 y PSU3 ya no son más iguales. Es como que se corta la comunicación entre el medio y la salida del caño, son distintas. ¿Y cómo son PSU2 respecto a PSU3? ¿Cómo se imaginan? ¿Qué son? Muy bien, Paula nos dice que PSU2 es mayor que PSU3, mayor o igual. Ya en el caso en que, bueno, en el caso, mejor pongámosle mayor. Es mayor, ¿por qué? Porque PSU3 intenta seguir bajando y PSU2 no se entera. Entonces PSU2 queda mayor a PSU3 en la condición de estrangulamiento. Y eso me fija el caudal máximo que puede circular por este sistema. Por más que yo siga bajando la presión en 3, no voy a poder circular más caudal que el correspondiente al estrangulamiento. Y también habíamos visto por qué planteábamos el estrangulamiento en la descarga y no lo planteábamos en la garganta. Porque ustedes recuerdan que cuando teníamos el sistema tanque tobera, planteamos que en la garganta se producía el estrangulamiento y ahí ese era el caudal máximo que podía circular en ese sistema eh, tanque tobera. Pero en este caso la condición de estrangulamiento se produce en la descarga y en la garganta de la tobera no hay estrangulamiento porque si no se producía una condición de flujo supersónico en la cañería, ¿sí? Y esa condición no se da, salvo que sean sistemas inestables como lo habrán visto en la teórica, los que son tobera convergente divergente. Bueno, y habíamos visto todas esas cosas. No sé si a alguno le surgió una duda en este tiempo, puede decirla. Habíamos visto los balances, estos eran los de flujo adiabático sin fricción, que es lo mismo que una tobera, ¿se acuerdan que si es adiabático sin fricción es lo mismo que decir isoentrópico? Acá teníamos los dos modelos extremos, que eran considerar flujo isotérmico, flujo adiabático. En este problema consideramos flujo adiabático porque era una descarga. Ahora van a ver con el problema de Flor de, de válvulas de alivio por qué se usa flujo adiabático. Y acá teníamos los balances de energía mecánica y de energía total, expresados con sus propiedades. Y lo mismo para flujo adiabático como para flujo isotérmico. Y después teníamos las ecuaciones alternativas que estaban expresadas en función de los match. Y bueno, el problema nos decía que resolvamos analíticamente y con el gráfico del Levenfield. Analíticamente habíamos llegado a plantear resolviéndola usando los balances en función de los números de match. Y habíamos planteado este ciclo. Y ahora vamos a ir por la otra forma de resolver analíticamente, que es usando los balances con las propiedades. Es decir, usando el balance de energía mecánica y de energía total normal para este tipo de flujo. Bueno, y esta es la ecuación del balance de energía mecánica para fluidos compresibles
flujo adiabático. Acá tenemos todas las ecuaciones que vamos a utilizar. Y bueno, acá está el ciclo propuesto. Nosotros habíamos visto que esta forma de resolver utilizando los balances en función de las propiedades era la más incómoda, que por la otra, la en función del match, era más fácil de resolver, y después vamos a ver que la del Hemphill es mucho más fácil que estas dos, así que va a ser la que usen el 90% de las veces. Bueno, entonces este ciclo, recuerden ustedes, tengan en fijo que nosotros queríamos calcular el caudal. Entonces lo que vamos a hacer es proponer un match en 1. ¿Quién era 1? Era la condición en la entrada de la tubería, que se corresponde con la garganta de la tobera en nuestro caso. Es decir, yo estoy planteando un match acá. Match 1. Plantear un match es lo mismo que plantear un caudal, es análogo, está como implícito el caudal a plantear el match. Bueno, entonces planteo un match en el número, en la entrada de la cañería. Y mediante las ecuaciones acá, la 3 y la 4, vamos a ver juntos cuáles eran. La 3 y la 4, que son las ecuaciones que me indican la evolución en la tobera. Entonces yo yo tengo el match 1 propuesto y calculo así las condiciones de presión y temperatura en la garganta de la tobera. Una vez que yo tengo esas condiciones de presión y temperatura, con la ecuación de estado calculo la densidad, y también con la ecuación de estado calculo la velocidad del sonido. Con la velocidad del sonido y el match voy a poder calcular la velocidad en 1. Y sabiendo que G, flujo másico, es igual a densidad por velocidad, puedo calcular el caudal másico, el flujo másico que se corresponde a este match 1. Estos pasos podría habérmelo salteado, sabiendo que este caudal también lo puedo calcular con las ecuaciones de la tobera. Pero bueno, estos pasos están hechos por si ustedes ahora acá tienen una continuidad entre la tobera y la cañería, pero puede suceder que esto no se aplique, que no tengan una continuidad y no sea el mismo diámetro. Entonces deberían hacer todos estos pasos y llegar así al flujo másico. Bueno, una vez que tenemos el flujo másico, a partir de la ecuación 1, vamos a ver juntos cuál es la ecuación 1, que es la ecuación de estado. Vamos a verla, repasarla. No, la ecuación 1 es el balance, es decir, nosotros ya estimamos la densidad en 1, estimamos el caudal y con eso vamos a poder despejar la densidad en el punto 2. ¿Cuál era el punto 2? La salida de la cañería. ¿Sí? Y con la densidad en 2 y conociendo el caudal, voy a poder despejar la velocidad en el punto 2. Con la velocidad en el punto 2 voy a poder calcular el match en el punto 2. Pero para poder calcular ese match, yo necesito suponer una temperatura, porque recuerdan que match era velocidad sobre velocidad, velocidad dividido velocidad del sonido, y la velocidad del sonido depende de la temperatura. Entonces, se me arma otro mini ciclo iterativo suponiendo una temperatura. Propongo una temperatura, calculo la velocidad del sonido, calculo el match, con ese match y la ecuación el balance de energía total, vamos a verlo, veo si recalculo la temperatura en 2, y ahí me fijo si la temperatura en 2 calculada a partir del match es la misma que yo supuse. ¿Entienden este ciclo pequeño que se plantea acá? ¿Quieren que lo repitamos? Bueno, la idea es esa, es que yo para calcular el match 2 necesito la condición de temperatura en el punto 2, y lo que yo tengo que hacer es proponer una, y así, mediante esa temperatura propuesta, verificarla con el match que resultó, ¿sí? Y bueno, voy a tener que, una vez que coincidan, yo ya tengo la temperatura correcta, y con la temperatura correcta voy a poder calcular la presión en el punto 2, ¿sí?
con la temperatura correcta, es decir, usando este match que es el correcto, voy a poder calcular la presión 2 con la ecuación que vemos acá. Puedo calcularla con el balance o utilizando, sí, lo mejor es calcularla con el balance. Si yo tengo la temperatura en 2 y utilizo la ecuación de estado común, ¿sí? Y bueno, una vez que yo cerré este ciclo, recuerden que yo propuse un match 1 y obtengo la presión 2 a la salida, ¿sí? Es decir, tengo este punto match 1 con propuesto, supuesto, que es implícitamente lo mismo que suponer un flujo másico, y esto me dio una presión 2 como resultado. Entonces, ahora yo qué tengo que hacer? Tengo que comparar esta presión 2 con la presión 3 del medio. ¿Y qué tengo que comparar? Tengo que comparar si P sub 2 es mayor, menor o igual a P sub 3. Y a su vez, chequear la condición que me dio en el match 2. ¿Sí? Ahora vamos a ver eso. Entonces, si yo hice los cálculos, ¿no? Y match 2 me dio menor a 1, ¿qué significa? ¿Qué significa esto? Que no está estrangulado. El flujo no está estrangulado. Entonces, ¿cómo tienen que ser las presiones? Si justo ese caudal, ese match 1 y implícitamente flujo másico que propuse es el correcto. ¿No es P2 igual a P3? Claro, muy bien. Si justo ese flujo másico y ese match 1 es el correcto, P sub 2 tendría que ser igual a P sub 3. Muy bien. Entonces, si match 2 es menor a 1, es decir, que el flujo no está estrangulado, y P sub 2 es igual a P sub 3, entonces ya terminé. Esa fue la solución. ¿Qué pasa? Si P sub 2 es mayor a P sub 3 y estoy en una condición de no estrangulamiento, ¿qué se imaginan que sucedió? Es decir, P sub 2 es mayor que P sub 3, pero nosotros dijimos que el flujo no está estrangulado, es decir, deberían ser iguales. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué se imaginan que está sucediendo? El flujo másico que yo propuse es correcto, es menor al que en realidad se tiene que desarrollar. Si yo propuse un flujo másico a través del match y resulta que a mí me sobró presión, digamos, yo no gasté toda la fuerza impulsora que tengo disponible. Es decir, eso significa que yo propuse un match 1, si se acuerdan que nosotros propusimos un match 1, inferior al que realmente se puede desarrollar en este sistema. Yo tengo que volver a mi ciclo y proponer un match 1 mayor al que había propuesto. ¿Sí se entiende esto? Es como que a mí todavía puedo gastar más presión y no la gasté. ¿Sí? ¿Entienden? ¿Quieren que lo volvamos a decir? Bueno, ¿y qué pasa si la presión 2 es menor que la presión 3? ¿Qué se imaginan que pasa? Lo que acá pasa es que yo gasté más presión de la que tenía disponible. Eso significa que yo propuse un caudal, un flujo másico que es mayor al que este sistema me puede dar. ¿Sí? Me está perdiendo más carga de la que el sistema tiene. Entonces lo que significa es que yo tengo que volver a mi ciclo y bajar el match 1 que supuse. ¿Sí? Bueno, estas serían las tres situaciones que se pueden dar en el caso de que el match 2 me dé menor a 1 y yo esté en una situación de flujo
no estrangulado. Ahora vamos a ver el caso de que el match 2 me dé 1, es decir, el flujo está estrangulado. Entonces, si el flujo está estrangulado, ¿qué pasa entre P sub 2 y P sub 3? Ya lo habíamos visto esto, ¿no? Lo que pasa, habíamos dicho que P sub 2 es distinta a P sub 3 y especificando más, P sub 2 es mayor que P sub 3, ¿sí? Mayor o igual, en este caso. Bueno, entonces, acá tenemos flujo estrangulado. Si P sub 2 es mayor que P sub 3 y el flujo está estrangulado, está bien, porque yo tengo una presión 2 mayor, es decir, yo podría seguir, es como que todavía me está sobrando presión, pero yo ya llegué al flujo estrangulado, más caudal no puede circular por este sistema. Es decir, está bien. Y si la presión 2 me da menor a la presión 3 y el match 2 es 1, significa que yo ese caudal no puede circular en este sistema, entonces tengo que volver a mi ciclo y proponer un match 1 menor al supuesto. ¿Sí? ¿Se entiende en los dos casos? Es como pensar que en un caso yo tengo una presión 2 mayor, entonces puedo subir el match, pero en este caso que ya lo subí al máximo, ya está, está bien, no, ya llegué a la condición límite, a mi condición de borde. Bueno, y así es este ciclo. Acá está calculado todo. Nosotros en este caso se propuso un match 1 igual a 0,2 y haciendo los cálculos, como vimos, calculando P sub 2, presión en 1, temperatura en 1 con las ecuaciones de la tobera, calculamos las propiedades con la ecuación de estado, calculamos el caudal, y con el caudal y la densidad fuimos a la ecuación de estado, calculamos la densidad en el punto 2, calculamos el match, y así el match en el punto 2 me dio 0,245, es decir, el match 2 es menor a 1. En esta situación el flujo no está estrangulado. Y al calcular la presión 2, ¿qué pasó? La presión 2 dio más o menos 8, habrá dado 8 kilos más o menos, 1, 2, 3. Sí, dio más o menos 8 kilos absolutos, que es mucho mayor de yo descargaba la atmósfera, es decir, tenía una atmósfera. Entonces, ¿qué pasó? Estoy en la condición de que el match 2 es menor a 1 y la presión 2 es mayor que P sub 3. Entonces, ¿qué pasa? Me está sobrando energía, es decir, yo puedo proponer un match 2 mayor al que propuse. Y eso es lo que hacemos. Vamos a la siguiente iteración y aumentamos el match, que es lo mismo que aumentar el caudal. Y así chequeo. Cuando hago los mismos pasos y vuelvo a calcular el match en el punto 2. Sigue estando por debajo de la condición de estrangulamiento. Calculamos la presión a la salida y vemos que todavía da mayor que la presión 3, que se acuerdan que presión 3 es la atmósfera, es decir, todavía sigo en la condición P sub 2 mayor que P sub 3. ¿Qué significa? Estoy en una condición de no estrangulamiento y me está sobrando, vamos a decir sobrando presión, me está sobrando, me está quedando algo por gastar. Entonces, lo que hago es aumentar el caudal. ¿Cómo aumento el caudal? Aumento el match 1. Aumentamos el match 1, seguimos haciendo los pasos y resulta que al calcular el match 2 me da 1. Y al calcular la presión 2 me da todavía mayor que P sub 3. Es decir, estoy en una condición de que llegué al estrangulamiento y todavía la presión en 2 me sigue dando mayor que la presión en 3. Pero ya está, no puedo seguir subiendo el match 1 porque ya llegué al límite. Es decir, esta es la solución. El flujo está estrangulado y el caudal que circula lo puedo calcular a través del match 1 y las ecuaciones de la tobera. ¿Sí? Es decir, esta es la solución del problema. ¿Se entiende? ¿Quieren que repitamos algo?
Alguno al menos diga, entendí, no entendí, estoy súper perdido. No se entiende, parte gráfico ayuda bastante. Ah, genial. Bueno, entonces ahora pasamos a la solución favorita, la del gráfico de Levenspiel. El gráfico de Levenspiel plantea una solución análoga a la de las ecuaciones. Resuelve el balance de un sistema Tobera-Cañería en flujo adiabático, pero mediante este gráfico. En este eje, en el eje horizontal, en el eje vertical, yo tengo P3 sobre P0, es decir, la relación entre la presión en el medio y la presión en las condiciones de estrangulamiento. Que esto es un dato del problema. Nosotros teníamos que P3 era la atmósfera y P0 me parece que eran 11 kilos, a ver. Sí, creo que esto, sí, son 11 kilos absolutos. Entonces, al realizar el cociente entre P3 y P0, puedo leo el valor que está en el eje, ¿sí? En el eje de las ordenadas. Y en el eje de las abscisas tengo los valores de caudal dividido un flujo másico asterisco. Este flujo másico asterisco, si ustedes ven, la fórmula es análoga al flujo que se desarrolla cuando uno tiene una tobera y el flujo en la garganta está estrangulado. Un detalle nada más. La fórmula se corresponde con eso. Bueno, entonces lo que se hace en estos gráficos es tener el valor de P3 sobre P0 y estas líneas que están acá me indican los valores de N, que N se acuerdan que tiene dentro todos los parámetros de la geometría de esta línea, ¿sí? Tiene longitud equivalente, factor de fricción, diámetro. Bueno, entonces yo voy a estas curvas, a mi valor de N. Si acá tenemos 5, deberíamos ir debería estar por acá la curva de 5,6 más o menos. Supongamos que es esta. Bueno, acá está marcado, vamos a hacerla coincidir. Supongamos que es esta. Uy. Entonces, lo que yo tengo que hacer es intersecar la curva con el valor de P3 dividido P0. ¿Sí? Y ese punto en donde se crucen esas dos variables, de ahí voy a leer el caudal, el flujo másico sobre flujo asterisco que se desarrolla. ¿Sí? Si este punto P3 sobre P0 y N se intersecan en esta región, ustedes ya habían visto en el problema que hicieron con Lucas, que esta es la región de flujo estrangulado. Es decir, todos los puntos que queden por acá están todos en condición de estrangulamiento, y los puntos que están sobre la línea son los puntos que están en condición de flujo no estrangulado. Y también habían visto que las líneas estas punteada, llenas y punteada distinta corresponden a distintos valores de K, y yo tengo que ir a la que me corresponde por mi valor de K. ¿Sí? Entonces, en mi problema tenía una condición de P3 sobre P0 igual a este valor, súper chiquito. Habíamos visto en la otra clase que ya cuando este valor me daba así de pequeño, podía intuir que esto estaba estrangulado. Y el N también lo teníamos, entonces lo único que hacemos es ir al gráfico y encontrar el valor donde esas dos variables se cruzan, y así, si hacemos eso, nos va a dar que G sobre G asterisco es aproximadamente igual a 0,48, y que estoy en la zona de estrangulamiento, como ya habíamos visto. Otras cosas que se pueden sacar de este gráfico es que este n igual 0, ¿se acuerdan que correspondía al hecho de tener nada más una tobera y no tener cañería? A medida que voy aumentando el n, tengo más metros de cañería, y puedo así encontrar distintos puntos. Ahora vamos a ver un poco de eso. Entonces, ¿cómo calculo el flujo másico a través de este valor de 0,48? Tengo que calcular el G asterisco. Y el G asterisco se corresponde con esta fórmula, que es la misma que para la tobera,
la tobera convergente isentrópica, con el match igual a 1, esa es la expresión de G asterisco. Calculo G asterisco, que es 2600, y lo multiplico por 0,48 y voy a tener el valor de G. Si hacemos eso, G nos va a dar 1250, y en el problema me pedían caudal másico, así que lo único que yo tengo que hacer es calcular el área de la sección de esta cañería, que era igual que la tobera, se correspondían, y así calcular el caudal másico, ¿sí? Y así se termina nuestro problema. Bueno, acá tenemos, ¿entienden cómo es el procedimiento de usar el gráfico de Levenspiel? Es muy sencillo. Solo necesito estos dos datos, y así voy a poder calcular cuál es el caudal másico el flujo másico que se desarrolla y el caudal másico, por ende. ¿Sí? Bueno, Sí. y acá, sí, No, que sí, que sí. perfecto. Bueno, y acá, bueno, esto está como adicional, no lo pedía el problema, que, como les había dicho, este gráfico es como que tiene todos los valores de ir aumentando la cañería, digamos. N0 sería sin tener cañería, solamente tener tobera, y a medida que voy aumentando el N, es como si fuera aumentando la longitud. Es decir, yo puedo calcular todos los puntitos de presión que se van desarrollando si yo voy cambiando la N. ¿Sí? Acá puedo decir N igual tanto y busco acá la presión que le corresponde, subo el N y miro la presión que se le corresponde acá y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, yo tenía, mi punto de solución era este, P sub 3 sobre P sub 0, y me dio este caudal, este flujo másico. Si yo voy a flujo másico constante, voy a ver que disminuyendo la presión aún más, voy a llegar a un punto en el que va a estar en el límite del estrangulamiento. Y ese límite del estrangulamiento es el lugar donde P sub 2 es igual a P sub 3. Si ya cruzo esta línea, P sub 2 va a ser igual a P sub 3 y no voy a estar en condición de estrangulamiento. Es decir, ese es el punto en el que estoy en la salida de la cañería, es decir, donde el flujo está estrangulado. ¿Se entiende? Y así voy a poder estimar P sub 2. ¿Sí? Es como que yo para todos estos valores de presión voy a estar en flujo estrangulado. Si voy al límite, ahí ese va a ser el valor de P sub 2 que real de este sistema. ¿Se entiende por qué este es P sub 2 y puedo calcularlo a partir de este gráfico? Y si yo voy con este caudal másico a la condición de n igual 0, es lo mismo que si yo me estuviera fijando acá a la entrada de la cañería. Es decir, la intersección entre el flujo másico y n igual 0 es P sub 1, es P sub 1 sobre P sub 0. ¿Sí? Entonces, con el gráfico de Levenspiel es como que yo puedo seguir toda la evolución de presiones que se va desarrollando a lo largo de esta tobera cañería. Y bueno, eso es todo. Acá, bueno, acá les damos los valores, cuánto dio P sub 2, cuánto dio P sub 1, y se puede calcular a partir de las ecuaciones que tenemos de la tobera, las demás condiciones. La temperatura 1, la temperatura 2, se puede desarrollar lo mismo que habíamos calculado con las ecuaciones analíticas, todo mediante el gráfico. Y ya terminamos. ¿Tienen alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar? Si no, ya estaríamos para otro problema. ¿No? Bueno, Flor, si estás ahí, ya estaríamos.
Bueno, Nati, cortá la grabación esta, así después